Día a día. Gracias a todos. Muy buenos días. Si les parece, vamos a empezar ya, aunque todavía faltan algunas personas por llegar, pero como hoy tenemos un día intenso, mejor no ir acumulando retrasos. Empezamos ahora con la tercera mesa de este encuentro, en el que por supuesto teníamos que incluir una mesa para instituciones nacionales que nos contaran qué estrategias están utilizando para implementar la nueva agenda urbana en sus países. Empezamos con Cuba, con José Mena Álvarez, director de urbanismo del Instituto de Planificación Física de Cuba. Adelante. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Bueno, agradezco la invitación que nos ha hecho AESI a poder exponer la modesta experiencia que está desarrollando Cuba en la implementación de la nueva agenda urbana. Esta implementación la estamos haciendo a través de un instrumento que es el Plan de Acción Nacional y que evidencia el compromiso de Cuba, puntualizado por el presidente del IPF en la última Asamblea General de MINURBI en Argentina y respaldado por las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil de Cuba. Esto tiene algunos antecedentes que habría que explicar. En primer lugar, la visita del exdirector ejecutivo de ONU Habitat en noviembre de 2015, a raíz del 15º Convención del Denominador Territorial del Urbanismo, que por cierto tienen ustedes un material porque la próxima se va a realizar este año en octubre. Aprovecho que tengo la palabra para decirlo y invitarlos a todos que participen y poder estar de nuevo dándole continuidad a todo este proceso, donde se identificaron 4 temáticas básicas. La primera, la estrategia urbana integral de La Habana. La Habana es la capital de Cuba y por supuesto está en un proceso importante de transformación con todo lo que está sucediendo en el país, y el acompañamiento de ONU Habitat en ese sentido era importante y es uno de los aspectos que fueron previstos en ese convenio. Después, la estrategia sobre asentamientos costeros vulnerables al cambio climático. Bueno, Cuba sabe que es una isla, estamos rodeados de agua, pero además de ciclones y otros eventos meteorológicos extremos como las intensas lluvias, y es importante que estos asentamientos costeros también tengan un estudio, que se tome un grupo de acciones para adaptarlos a estas modificaciones del cambio climático. Por otro, la política nacional urbana. Estamos en un proceso referido a este tema y era importante también poder contar con esa colaboración. Y el desarrollo de iniciativas de las ciudades sostenibles y saludables. Estos fueron, digamos, los aspectos que fueron como primera iniciativa. Después, dándole continuidad a este convenio, el representante de México y Cuba, tuvimos una preparación para la asistencia técnica y ya en este momento fue enfocada hacia la nueva agenda urbana, que era importante estar contextualizando lo que sucedió. Y otro hito importante fue el diálogo internacional sobre la implementación de la nueva agenda urbana, donde se realizó un intercambio de experiencias entre expertos nacionales e internacionales de alto nivel sobre cómo implementar esta nueva agenda urbana en Cuba. Bueno, evidentemente el marco global están los objetivos de desarrollo sostenible con su objetivo 11, y habría que decir que el 65% de las 169 metas tienen vinculación urbana.
En el contexto nacional, Cuba se encuentra haciendo la conceptualización de su modelo económico y en ejecución el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, que junto a los lineamientos de la política económica y social hasta el 2021 aprobados, constituyen políticas y estrategias a corto y mediano plazo. Por lo tanto, este es, digamos, el marco en el cual se va a implementar o va a condicionar la forma en que se va a implementar en Cuba la nueva agenda urbana. Respecto a la planificación, en Cuba, bueno, forma parte del Instituto de Planificación Física, ya se ha dicho el resto de los títulos, y es un sistema que está desde la nación, la provincia y llega a todos los municipios. ICO, por su alto condicionamiento económico y social, se constituye en instrumentos y herramientas imprescindibles para el ejercicio de la administración pública, de manera que se pueda conducir el desarrollo adecuado de todos nuestros asentamientos humanos. En cuanto a las políticas, hace 2 años fue aprobado el Esquema Nacional de Ordenamiento Territorial, que va dando un avance de cuáles pueden ser las políticas del ordenamiento territorial urbano, hasta tanto tengamos, digamos, la política nacional, destinado fundamentalmente a desarrollar estructuras urbanas compactas que aprovechen el máximo del suelo y fomentar la recuperación e incremento del fondo construido. En Cuba, nuestras ciudades tienen un fondo con un alto por ciento de deterioro y por lo tanto hay que establecer una política clara en ese sentido. La otra, bueno, tiene que ver con la vulnerabilidad. En un territorio tan vulnerable hay que trabajar por reducirla, pero sobre todo, como no tenemos para dónde escapar, tenemos que tomar medidas de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, porque no nos queda de otro y por lo tanto eso es importante. Y además está dado por la previsión de riesgo, motivado por varios estudios que prevén que en los años 50 y el 2100 hay una sobreelevación del mar, que muchos de los territorios costeros queden bajo agua. Hay una tarea, que es la tarea vida, que es un plan de Estado para el enfrentamiento precisamente al cambio climático, que recoge todas estas acciones integralmente desde el punto de vista de las instituciones estatales, pero también el resto de las que participan en ese proceso, que contempla en especial relevancia la creación del acondicionamiento de estos asentamientos humanos, cada vez más resilientes, junto a otras acciones que, digamos, de traslado y modificación. Hay 122 asentamientos costeros que tienen que trasladarse hacia lugares más seguros, porque evidentemente, aún con las medidas que se puedan tomar, no pueden seguir bajo esa zona de riesgo y tienen que moverse mover a la población de ese lugar. Ya se han ido tomando algunas decisiones, ya hay unos 10 asentamientos que han sido trasladados de esa zona de riesgo una vez que hemos sido víctimas del último siglo mismo. Bueno, existe un marco general, que son estos, digamos, 4 instrumentos importantes. Por una parte, la nueva agenda urbana, el plan de acción regional, que además lo acompaña un plan subregional, en el cual hemos estado también apoyando, la herramienta para la implementación de la nueva agenda urbana en Cuba, y bueno, finalmente, por supuesto, como resultado, el plan de acción nacional para la nueva agenda urbana 2017-2036, que todo está en correspondencia, repito, con el modelo de desarrollo económico y social del país. Bueno, de la nueva agenda hemos identificado, digamos, los compromisos transformadores, desarrollo urbano para la inclusión social y la eliminación de la pobreza. En Cuba estaremos hablando, digamos, de la precariedad, porque realmente los niveles de pobreza son bajos, pero no cabe duda que hay una población que vive en desventaja y zonas vulnerables que hay que atender. La prosperidad urbana sostenible, inclusiva y oportunidad para todos, y desarrollo de un urbano medioambiental sostenible y resiliente. El plan de acción regional, repito, es un documento que fue de referencia y nos permite compartir desafíos y oportunidades, y en Cuba lo hemos contextualizado, sus objetivos, principios rectores y las políticas identificadas desde la perspectiva de aquellos que no son comunes, porque hay cuestiones que en toda la región no son comunes y otras que nos separan, pero lo que interesa es aquello que nos distinguen dentro de nuestra propia insularidad.
Los desafíos que hemos identificado frente a los pilares de la nueva agenda urbana son 11, ahí están: fortalecer el marco institucional, prever a las edificaciones en situaciones de emergencia, fortalecer la capacidad financiera para el mantenimiento y reparación de la vivienda, promover acciones para hacer frente al aumento del déficit de la vivienda que no hemos podido controlar, abordar la construcción de vivienda. Hay que construir vivienda, en Cuba se construye muy poca. Tenemos una estrategia de construir en 10 años unas 100.000 viviendas por año. Eso es un reto importante, en el cual el planeamiento juega un papel decisivo, porque hay que establecer áreas de acuerdo a la tipología, a las necesidades, pero también a que las ciudades no se nos vayan de la mano, consolidar la industria material para poder llevar a cabo todo este proceso necesario, proponer, promover, por supuesto, el uso de tecnología. Hay que utilizar las tecnologías para poder darle cabida a este incremento, fomentar la inversión, aprovechar la oportunidad del suelo urbano. Hay mucho suelo urbano que todavía se desaprovecha y por lo tanto hay que aumentar, densificarlo, compactarlo, fortalecer, por supuesto, todo lo que es atención al medio ambiente, consolidar la gestión y la participación y el fortalecer la inclusión de la necesidad de género, la edad y espacios públicos en la política de vivienda. Los espacios públicos se dice que ayer se decía que era del 50%, nosotros todavía estamos al 18% y por lo tanto es necesario darle un impulso para que esto se fortalezca. Bueno, la herramienta para la implementación de la nueva agenda urbana es un documento que ha servido de insumo para el Plan de Acción Nacional, traslado los principios de la nueva agenda, líneas de trabajo y acciones. Una de las cuestiones cuando comenzamos con la implementación de la nueva agenda, yo recuerdo que el presidente, el último Minubi, cuando estábamos haciendo el análisis del PAR, decía, bueno, es que Cuba va a ser el primer Plan de Acción Nacional, nos puso un aprieto, pero lo terminamos en el 2017, en diciembre, y lo presentamos en el 9º Foro Mundial. Y apoyar la orientación de la política urbana para que las ciudades se acerquen a la idea propuesta por la nueva agenda urbana y que sirvan de catalizadores para el desarrollo del modelo económico y social que estamos desarrollando e implementando en Cuba. Bueno, para la implementación de esta nueva agenda, lo primero que se hizo fue crear un grupo nacional. Este grupo nacional está integrado por todas las instituciones del Estado, con el desarrollo del asentamiento humano, así como organizaciones de la sociedad civil que está relacionada con el hábitat, y además contamos con la colaboración, la asistencia internacional de ONU Hábitat, que pudimos hacer una primera arquitectura de este plan de acción que finalmente fue concluido el año pasado. Pero ahí están los propósitos, ¿sí? Ahí estaría el proceso que hemos estado desarrollando. Primero, un diagnóstico de los escenarios, el desempeño de los instrumentos, que conlleva, por supuesto, crear nuevas normativas, nuevas leyes que se permitan implementarlas, apoyarnos en las buenas prácticas de los instrumentos, así como las prioridades de los proyectos que ya están, y algunos estudios pilotos, porque no se puede comer todo de un bocado, habría que ir experimentando para ver en qué medida lo estamos haciendo bien y poder mejorando el tiro. Las bases para la elaboración de la estrategia de la capital es muy importante para cualquier país, en el caso de La Habana también, y por lo tanto poder tener una estrategia, una nueva estrategia para la capital es importante en este proceso de implementación de la nueva agenda urbana. El apoyo y la recuperación de estos asentamientos afectados constantemente por eventos extremos, cada vez son más frecuentes, pero también más intensos, y por supuesto el fortalecimiento de la capacitación institucional y ciudadana, porque no hay otra manera de poder implementarlo si no estamos en condiciones de poder entender, explicar y desarrollarlo. Y todo esto, por supuesto, concluir con unas políticas urbanas tanto nacionales como locales, porque lo importante es que la agenda se desarrolle en la localidad del municipio. Bueno, rápidamente, ahí está, digamos, el contenido de este documento. Hay una visión, que claro, para nosotros la visión del país, Cuba como nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, y la visión que tenemos al 2030, donde se mantienen estas conquistas sociales, aun cuando hay la inclusión de otras actividades y maneras, y la protección social a todas las personas que lo meritan.
Sintetizando, digamos, identificamos 8 objetivos o líneas estratégicas que se integran en 24 acciones y 74 acciones preliminares. Esto constituye, digamos, la estructura de este plan nacional. Claro, estamos hablando todavía a nivel global. Ahora esto comienza todo un proceso. Ahí está identificado, digamos, cuál sería una línea en este programa, donde está, por supuesto, quiénes son los partidos, quien lidera este proceso por cada uno de estos ejes estratégicos, quiénes son todas las instituciones y entidades que participan, la estimación de cumplimiento y cuáles serían aquellos indicadores de éxito. Bueno, una hoja de ruta, digamos, cómo vamos a ir llevando todo este proceso hacia Hábitat 4, por supuesto, con todo el sistema de monitoreo e información en cada uno de los hitos de este proceso. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, una vez concluye este plan de acción nacional, que nosotros decimos que bueno, es el primero, pero no significa nada, porque puede que seamos el primero, pero luego todo el mundo lo concluye, nosotros sigamos diciendo nada más que eso. Hemos empezado una labor de socialización con 3 seminarios, lo hemos vivido en la región, el país en 3 regiones, región occidente, región centro y región oriental, donde hemos compartido, socializado, tratamos de entender de qué se trata todo este proceso, profundizar en aquellos aspectos, conocer cuál es la realidad en cada parte, ir aprendiendo en este proceso e intercambiar para poder, como se está haciendo aquí, para poder tener, digamos, un acercamiento mayor a esta realidad. Y ya tenemos previsto este año la implementación hacia la implementación local con estudios de casos concretos en 4 provincias, 13 municipios, 10 de la región central y 3 de la región oriental. Estamos participando para el sistema de planificación física, la asistencia de UNO Hábitat y la Universidad Central de las Villas, que ha estado trabajando en los municipios del centro desde hace 3 años, y creo que fue importante aprovechar, digamos, esta experiencia, todo este proceso anterior para empezar realmente a implementarlo en la base de esta manera. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, antes que nada, la decir por la invitación. Es un gusto estar aquí para poder compartir con ustedes una experiencia concreta que tenemos en Paraguay. Y antes que eso, sí me gustaría darles un contexto general de mi país. Paraguay es el país menos urbanizado de Sudamérica. Ahí vemos en el gráfico una comparación respecto a los demás países de la región. Estamos con cifras que son similares a Centroamérica, algunas cifras también de la zona del Caribe, pero definitivamente el país menos urbanizado de Sudamérica, que nos da una oportunidad enorme y al mismo tiempo representa un desafío gigante. Nosotros nos hemos concentrado bastante en estos años de poder mirar cuáles han sido los aciertos y desaciertos en el resto de la región, para poder aprender de las buenas políticas implementadas, para poder reconocer también cuáles fueron los errores que se han cometido en América Latina y poder eso implementar en un país que todavía tiene una mentalidad demasiado rural. O sea, un gran desafío que tiene el Paraguay, que hemos tenido en la Secretaría en estos últimos años, ha sido posicionar el tema en la agenda pública. Nos ha ayudado bastante el contexto regional de la nueva agenda urbana,
pero no ha sido fácil porque en el Paraguay todavía está muy instalada la idea de que los grandes problemas que tenemos están en el campo y no en la ciudad. Sin embargo, hemos tenido avances significativos. Creemos que hemos logrado captar la atención no solamente en el ámbito público, sino que de toda la sociedad, para poder plantear una política de vivienda que sea mucho más amplia de lo que se venía haciendo en el país. Es decir, teníamos una política y una institución tremendamente debilitada, que se había enfocado únicamente en construir viviendas sociales para los sectores en situación de pobreza, pero con una mirada muy unidimensional, que no trascendía más allá del elemento propio de la vivienda, y eso ha sido uno de los principales logros concretos que también se evidencian en este proyecto en particular que voy a compartir con ustedes. Bueno, la ubicación de Paraguay, estamos en el corazón de Sudamérica, un país pequeño, de cerca de 7 millones de habitantes, que se divide principalmente en dos regiones, la región oriental y la región occidental, que vemos ahí en pantalla. El 40% del territorio, que es la región oriental, ahí vive el 97% de la población, y en la región occidental, que es lo que vemos pintadito azul, que representa el 60% del territorio y vive el 3% de la población del país. Es una población mayoritariamente joven, el 70% de la población paraguaya tiene menos de 35 años. Entonces, muchas veces cuando me preguntan por qué una ministra tan joven, digo que simplemente soy una representación de las estadísticas de mi país. Y me acompaña aquí un equipo también de arquitectos del ministerio, que como verán son todos jóvenes y son quienes están impulsando también los cambios y los proyectos y los programas dentro de la Secretaría. En la distribución de la población, la zona de la capital y del Gran Asunción tiene un peso hegemónico muy importante, es una concentración de la población que se da cerca de un 40%, de 0.2% de la superficie del país. No hemos desarrollado un sistema de ciudades intermedias, es también una propuesta que la trabajamos bastante en el marco de nuestra primera política nacional de vivienda y hábitat, que también les voy a comentar algo antes de entrar en el proyecto en particular. Tenemos grandes desafíos que son similares a los de los demás países en la región, o sea, un déficit habitacional importante, del 87% es cualitativo, el 13% cuantitativo. Tenemos también debilidades en cuanto a los marcos normativos para poder garantizar un ordenamiento del territorio que pueda significar bienestar y calidad de vida para la gente. Hoy estamos trabajando en varios proyectos de ley con el Congreso. Y todo lo que hemos impulsado lo hemos enmarcado en los lineamientos que hoy se están discutiendo a nivel global. Por un lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva Agenda Urbana, y se desarrolló en términos de gobierno nacional el primer Plan Nacional de Desarrollo al 2030, donde los programas, las políticas de vivienda están acogidas en el objetivo estratégico número 1, reducción de la pobreza y desarrollo social. Es decir, nuestros programas han contribuido significativamente en estos últimos años a poder reducir la brecha, la desigualdad en el país y poder asegurar condiciones adecuadas de las viviendas y también del ambiente, del hábitat en muchos sitios del país. En un punto particular que les mencioné y me gustaría profundizar un poquito más, tiene que ver con este instrumento de política pública que lo hemos desarrollado en estos últimos años. Es el primer instrumento que marca una hoja de ruta en el país a seguir en términos de vivienda, hábitat, desarrollo urbano sostenible. Para nosotros esto ha sido un hito fundamental en un momento crítico para el país, porque al igual que muchos otros países estamos en un momento de cambio de gobierno. En Paraguay hubo elecciones en abril, tenemos cambios de administración en agosto, y siempre un desafío pensar cómo trascienden las políticas de Estado, ¿no? O sea, cometimos los errores de tener que reinventar la rueda. A veces lo que se construye en un periodo se desecha en el siguiente, y por eso Interim trabajamos con desarrollar los proyectos, los programas que son los resultados inmediatos muchas veces en la práctica cotidiana, digamos, de la política. Nos pareció muy importante poder construir o fortalecer la institución con un instrumento que pueda recoger la mirada de los diferentes actores en la sociedad y pueda volcarlo en un documento que establezca un norte hacia dónde debe seguir el país en el futuro. Y esto fue nuestra primera política nacional de vivienda y hábitat, un proceso que lo iniciamos hace 2 años. Se estableció un comité nacional por un decreto presidencial que aglutinó a más de 67 instituciones, tanto de la sociedad civil, del sector privado, de la academia. Trabajamos incluyendo también comentarios de la ciudadanía en un proceso que fue tremendamente enriquecedor y que está culminando ahora. Es decir, estamos terminando de sistematizar las opiniones que hemos recibido de toda la ciudadanía, y este documento lo entregaremos en julio
que va a ser una suerte de legado de esta administración también para el siguiente periodo de gobierno. En esta política se recogen todos los lineamientos discutidos en la nueva agenda urbana, lo que ha sido el proceso que lo vivimos muy de cerca con los demás ministros de vivienda en Minurria, que con José también habíamos trabajado bastante, que bueno, en la Asamblea de Altas Autoridades de Vivienda y Desarrollo Urbano hemos masticado bastante los grandes desafíos que tiene América Latina, y esta política recoge todos esos elementos en estas diferentes escalas, global, regional y también local, para poder bueno, construir esta herramienta que pueda trascender a un determinado periodo de gobierno particular. Y ya entrando concretamente en el proyecto en sí, esta fue la mirada que hemos implementado en todos estos años, trascender a esa mirada unidimensional solo de la vivienda, entender que una vivienda, si bien es el elemento estructurador de la ciudad, está inserta en un barrio, en un territorio, en una ciudad, y poder incorporar estos diferentes niveles de visión que nos permitan ser mucho más asertivos en el desarrollo de los proyectos que estamos implementando en el país. Y ahí nace un gran desafío para nosotros, que fue el desarrollo del barrio San Francisco, un proyecto emblemático para el gobierno de relocalización de 1000 familias que se encuentran en zonas afectadas por las inundaciones en la capital. Asunción tiene un desafío enorme. Toda la zona costera de Asunción, o sea, ahí vemos lo que está pintado en lila y verde, es como el microcentro. Asunción está rodeado por el río Paraguay. El río Paraguay, según sus periodos de recurrencia, claramente afecta a toda la zona costera de la ciudad, y fue esta zona costera la zona que ha recibido la mayor migración que se dio desde la década del 60 y del 70 a la capital, donde por décadas miles de familias fueron asentándose de manera irregular, informal, con muchísima precariedad, y que nunca se había abordado esta problemática desde las políticas del sector público para poder dar una solución definitiva. Y un poco inspirado en ese desafío nace el proyecto del barrio San Francisco. Acá vemos algunas imágenes, esos edificios que vemos ahí en el microcentro de Asunción. Este gran asentamiento informal, que es el más emblemático, está ahí detrás de la catedral, detrás del Congreso. Lo más paradójico es de que esta situación de precariedad se refleja en la fachada llena de vidrios que tiene el Congreso, ¿verdad? Que un poco es una alerta también a todas las autoridades a que tomemos realmente cartas en el asunto, y que puedan ser las políticas públicas una herramienta para solucionar un grave problema o casi con una incoherencia grande que tiene la ciudad. Entonces, ahí comenzamos a trabajar con este proyecto que ha presentado tremendas resistencias al inicio, como todos. Bueno, yo soy una fiel creyente de que los grandes proyectos siempre presentan grandes resistencias, pero que hay que ser un poco consistente y persistente para poder llegar a los resultados, que definitivamente los desafíos siempre representan estas dificultades. Entonces comenzamos a trabajar con esta realidad. Lo que vemos aquí, ahí en esta fotografía de arriba, bueno, se ve el Cabildo detrás, y esas viviendas precarias, esas terciadas, esos cartones, son las familias que en momentos de inundación pasan a ocupar el espacio público de la ciudad, las plazas principales, las aceras, las veredas, las calles de la ciudad, lo que ha ayudado en cierta forma a que se genere una mayor toma de conciencia por parte de toda la ciudadanía. Para acompañar al proyecto ha sido justamente los momentos de suba de las aguas del río que se han acrecentado a partir del 2015. Entonces, de alguna manera como que la sociedad comprendió la magnitud del problema cuando se ocupaban los espacios públicos, que eran espacios de todos. Bueno, increíble, pero ha acompañado eso, nos ha permitido al menos poder generar mayor conciencia también con los diferentes actores involucrados con este gran proyecto. Ahí vemos todas las imágenes de algunos de los barrios, las plazas ocupadas, y este es el territorio que intervenimos. Básicamente la focalización que hemos hecho al proyecto para relocalizar siempre es una alerta cuando hablamos en temas urbanos de relocalización, porque sabemos de que hay una identidad construida, que hay un arraigo construido. Todas esas alertas las hemos puesto desde el principio, desde el diseño del proyecto. Hemos también aprendido, mirado qué es lo que ha funcionado en otros proyectos similares en otros países, y tratando de aprender también a incorporar esas buenas prácticas en el desarrollo de este proyecto en particular. En todas esas zonas, esos 5 barrios que vemos ahí delimitados, en ese perímetro vivían alrededor de 1000 familias, unas 1100, 1200 familias. Es la zona que
que se le reconoce con el nombre de la Chacarita. Cuando planteamos este proyecto estaba muy arraigada la idea de que las familias no se iban a mudar nunca. De hecho, mucha gente dijo que este proyecto iba a fracasar. Nosotros entendíamos de que el componente social era tan importante como el componente técnico, o sea, que no era suficiente tener buenos urbanistas, arquitectos, un buen